todos los que están con nosotros aquí en el edificio, y también quiero dar un saludo a aquellos que nos están entrando y nos están escuchando a través de la transmisión en Facebook. Que Dios les bendiga. Como todos ustedes saben, estamos en una batalla espiritual ah, en nuestra nación, y quería tomar un poco de tiempo de hablar acerca de lo que está sucediendo en la carrera hacia la presidencia aquí en nuestro gran país de los Estados Unidos, donde los dos ah, candidatos, ¿verdad?, están en una guerra, y la guerra está en 4 estados, que los que ganan ciertos de estos estados pueden llegar a los 270 ah, votos electorales, que viene siendo el estado de Nevada, que tiene 6 votos electorales. Georgia son 16 votos electorales. North Carolina, 15 votos ah, electorales. Y también Arizona, todavía no se ha determinado, ¿verdad? Todavía están contando los votos en Arizona, que son 11 votos electorales, y también Pennsylvania. Pennsylvania son 20 votos electorales. Entonces todavía hay un camino que puede trazar cualquier uno de los candidatos para llegar a los 270 votos electorales y ganar la carrera de la presidencia aquí de los Estados Unidos. Hay que orar, vamos a orar. Vamos a orar por los estados de Nevada, Georgia, North Carolina, Pennsylvania y Arizona. Esos son los campos de batalla ahorita en cuanto a los votos que están contando. Ah, entonces vamos a orar por el presidente. Hay que orar por el presidente de los Estados Unidos, que está en la presidencia, que es nuestro presidente actual, Donald J. Trump, y también por Joe Biden, el que viene buscando la presidencia, que él antes era el vicepresidente juntamente en la administración de Barack Obama. Ustedes se acuerdan de esos 8 años, del 2008 hasta 2012, era el 2012, ¿no? Algo así, ¿verdad? El 2012. Sí, y acuérdense de la presidencia. Era el 2008 al 2016, porque eran 8 años, y luego vino el presidente Trump, vino y ganó la elección, y él ha sido nuestro presidente por los últimos 4 años, y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Mañana vamos a saber un poquito más. Esto puede durar hasta el fin, hasta quizás el domingo o el lunes. Todavía todo este fin de semana van a estar contando votos. Ojalá que todo esto se arregla. Ya hay demandas en las cortes estatales, especialmente en Pennsylvania, en Georgia, ah, donde están luchando. El presidente ha metido demandas porque puede haber quizás corrupción o dentro de las votaciones, corrupción y falsificando, o votaciones que no son legítimas. También votaciones que no son legítimas no deben de ser contadas dentro de todos esos votos en esos estados. Entonces esa es una guerra tremenda. Puede llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, puede llegar esta decisión del presidente de la presidencia hasta la corte más alta de la tierra, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nunca jamás se ha visto una elección. Es sin precedentes lo que está sucediendo ahorita dentro de los Estados Unidos. Esta es una carrera hacia la presidencia más crucial, yo me imagino, que para nuestro país, porque eso nos va a dar la dirección para dónde vamos nosotros en una carrera no solamente nacional, mundial, internacional, pero geopolítica, en cuanto a
mantener nuestro lugar como el número uno poder entre los otros poderes como China ah, y Rusia, que vienen siendo los otros poderes geopolíticos. Los Estados Unidos estamos en un lugar sin igual, único como número uno. Entonces hay una carrera en cuanto a eso también en la industria, en el comercio, en las armas, la carrera en las armas las armas nucleares. Tenemos a Irán que está también trabajando en una arma. Tenemos Rusia, ya tienen ellos armas nucleares. Norte Corea, Irán, ¿verdad? Irán, oh my God, es un enemigo que quiere eliminar a Israel juntamente con los Estados Unidos. Nos quieren aniquilar. Y es lo que está pasando aquí dentro de nuestro país. Hay como un ambiente la palabra correcta es supresión. Nos quieren suprimir. Y esto no es solamente quieren suprimir la cultura de la democracia de los Estados Unidos, de el fundamento de los Estados Unidos, pero también se quiere suprimir ah, la doctrina y lo que representa la iglesia aquí dentro de los Estados Unidos. Quieren suprimir los púlpitos, nos quieren suprimir, pues cómo no hemos sido tan suprimidos como estamos ahora. De las cerraduras, fíjense, estamos bajo órdenes de que no podemos mantener la iglesia abierta. Nunca jamás se ha visto esto. Esa supresión viene siendo como quieren cancelar, quieren terminar y abrogar, ¿verdad? Lo que es la institución de la iglesia aquí en los Estados Unidos, y eso viene formando parte de una persecución y un antisemitismo. El antisemitismo es el prejuicio contra nuestras raíces judías cristianas, porque nuestro cristianismo, las raíces de nuestro cristianismo está dentro de ah, la cultura judía. Ah, entonces, eso es algo, si odian a los judíos, nos van a odiar a nosotros también. Es por eso que el presidente Donald Trump es pro Israel, pro vida. Es para los niños que no pueden hablar por sí mismos, que los están matando al momento de nacimiento, hasta el momento que nacen. Nace el niño y le preguntan a la mamá, ¿qué vamos a hacer? Lo pueden matar en ese momento. Ya ha nacido el niño, ya maduro a los 9 meses, pueden hacer las decisiones de matar a los niños. Entonces, nosotros somos pro vida, pro Israel, apoyamos a la nación de Israel. Entonces, pues vamos a orar, vamos a nuestro estudio, vamos a empezar. Una vez más, quiero saludar a todos aquellos que están con nosotros en nuestra transmisión, y vamos a estudiar. Si miras sobre la pantalla, ya estamos en Números, el capítulo 28 al capítulo 32. Tenemos mucho que leer. No voy a leer de todos los versículos, vamos a leer ciertos versículos, pero queremos pasar por estos. Son el capítulo 28, 29, 30, 31 y 32, son 5 capítulos, ¿ok? Entonces, si puedes abrir tu Biblia allí a Números, el capítulo 28, vamos a empezar allí, pero primero vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, conoces todas las cosas, y tú estás en control de todo lo que está sucediendo en la iglesia, Señor, en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, en nuestros hogares, Señor, y todo lo que está sucediendo, Señor, tú estás en completo control, Padre, y nosotros confiamos en ti. Queremos orar por estos 5 estados donde está la guerra, la batalla, Señor, y en cuanto a la cantidad de las votaciones, Señor, en cada estado, que es muy crítico, Señor, para que
cualquier uno de los candidatos halle ese camino o gane ese camino hacia la presidencia con la necesidad de 270 votos electorales, Señor. Oramos por el estado de Nevada, Señor, el estado de Georgia, el estado de North Carolina, Pennsylvania y Arizona, Señor. Te pido que puedan contar todas las votaciones, Señor, y que sea hecho en una manera legítima, Señor, y que todas las cosas y trabajen bien, Señor, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito. No importa quién es el presidente, si es Donald J. Trump o Joseph Biden, Señor, sabemos que tú estás en control, que tú estás sentado en tu trono y que no importa los obstáculos, tú vas a cumplir tu plan y tu propósito, Señor, y tu voluntad como te place a ti, Señor. Y nosotros podemos confiar que tú, Señor, vas a ejecutar tu plan y también para la iglesia en los Estados Unidos y por todo el mundo, que el Evangelio de Cristo Jesús siga hacia adelante, rompiendo barreras, Señor, porque tu palabra no está presa y somos libres en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, aquellos que nos están escuchando a través de esta transmisión. Entra, Señor, en sus hogares, Padre, bendícelos, llénalos de tu paz, de tu amor y tu misericordia. Y abre nuestra mente, ilumínanos, Señor, y abre nuestro entendimiento ahora que vamos a estudiar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir orando por los Estados Unidos y por la carrera hacia la presidencia y los 5 estados, que es el campo de la batalla ahorita. Entonces vamos al capítulo 28, estamos en Números, el capítulo 28, y yo no voy a leer todos los versículos, el del capítulo 28, el versículo 1 al 8, aquí nos habla de la ofrenda de la mañana y de la tarde, las ofrendas de la mañana y de la tarde, y si tú miras allí en el capítulo 28, versículo 4, mira lo que dice, el capítulo 28, versículo 4 dice, un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Los dos tiempos en el horario de cuando se presentaban las ofrendas por el sacerdocio era en la mañana y en la tarde. Y luego del versículo 9 y 10 del capítulo 28 habla de la ofrenda de sábado, que es la ofrenda del día de reposo. Y mira lo que dice allí en el versículo 9 del capítulo 28. Dice así, mas el día del reposo, los corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Entonces este es el sacrificio, la ofrenda del sábado, el día de reposo. Y luego los versículos 11 al versículo 15 habla de la ofrenda mensual. Cada mes, mira lo que dice allí de la ofrenda mensual en el versículo 11 del capítulo 28 dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y luego en los versículos 16 al 25 son las ofrendas relacionadas a las fiestas solemnes, que viene siendo la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. En estos versículos está refiriéndose a la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Y luego en el versículo 26 al 31, aquí en el mismo capítulo 28 del versículo 26 al 31, son las ofrendas en las semanas, hablando acerca de la fiesta de primicias
y que viene siendo también Pentecostés, que la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, es cuando era la fiesta de Pentecostés, que era durante la siega, es durante la siega en la primavera, porque en la primavera era la siega, cuando todo crece durante ese tiempo. Y eso está mira el versículo 26 del capítulo 28, mira lo que dice, si estás allí conmigo. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Ok, y luego, pues eso, y todas estas fiestas solemnes continúan en el capítulo 29. Entonces estamos en el capítulo 29 ahora. Simplemente dimos un repaso de lo que era el capítulo 28, porque muchas de estas cosas que leímos en el capítulo 28 ya las estudiamos en el libro de Levítico del capítulo 1 al 5, en el libro de Éxodo también hablamos acerca de las ofrendas también, y simplemente es un repaso de las cosas que ya miramos allí. Y el capítulo 29, llegamos al capítulo 29, del versículo 1 al 5, son las ofrendas en el festejo de la fiesta de trompetas. Hay otra fiesta, mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 29. Es otra de las fiestas solemnes. Dice, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Esta es la fiesta de las trompetas, aquí en el versículo 1 al 6 del capítulo 29. Y luego del versículo 7 al 11 del capítulo 29, habla de las ofrendas del día de expiación. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 29. El versículo 7 del capítulo 29 dice, en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Ah, día 10 del séptimo mes es lo que se llama el día de expiación, que es conocido también como Yom Kippur. Yom Kippur, que es el día cuando el sacerdote entraba una vez al año, acuérdate, dentro del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, echaba la suerte sobre dos corderos, y uno de los corderos, Azazel, lo soltaba o ponía las manos sobre el cordero, transfiriendo el pecado de todo el pueblo de Israel, y era soltado en el desierto, así como Jesucristo, acuérdate, como Él llevó el pecado sobre Él mismo y fue llevado fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, y murió en el monte del Calvario, en el lugar conocido como Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Y ese cordero es un retrato, una figura de lo que hizo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros. Y luego el otro cordero, se sacrificaba, y la sangre del cordero, el sumo sacerdote lo llevaba y rociaba la tapadera del arca del pacto, y la rociaba con la sangre de ese cordero, y representando a los sacerdotes y él mismo. En otras palabras, él estaba ofreciendo esa sangre por los pecados de él y los pecados del sacerdocio levítico. Entonces ahí podemos ver que ese es el día de expiación, una vez al año, en el día 10 del mes séptimo. Y luego, más adelante, del versículo 12 al versículo 39 del capítulo 29 de Números, miramos las ofrendas en el festival de tabernáculos. Esa es otra fiesta solemne, que es la fiesta de tabernáculos, que celebraban su peregrinación de
Egipto hacia la tierra prometida. Y durante esta fiesta agarraban palmeras y hacían chozas, y se dormían dentro. Los judíos lo celebran todo el tiempo, se duermen dentro de sus chozas, imitando, ¿verdad?, esa peregrinación. Y por esas hojas podían mirar las estrellas, y eso es algo, es memoria, una memoria de cómo Dios los libró de las plagas, cómo Dios abrió el mar rojo, cuando las aguas de Mará se convirtieron en aguas dulces porque estaban amargas, cómo Dios les provió el maná, los codornices cuando tenían hambre, la columna de fuego en el día, la columna de la nube la columna de nube en el día y la columna de fuego de noche. Y cómo Dios estuvo con ellos, que ninguno de ellos se enfermó, su ropa no se les gastó, no se les hincharon los pies porque tenían muy buena salud durante todo ese tiempo. Y la fiesta del tabernáculo era para celebrar cómo Dios los había preservado en ese peregrinaje. Y luego, y también los capítulos 28 y 29, los que acabamos de repasar ahorita. Voy a leer esos últimos dos versículos, el versículo 39 y 40 del capítulo 29. Vamos a leer esos dos versículos, del versículo 39 y 40 del capítulo 29. Mira lo que dice aquí. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Entonces aquí miramos la obediencia de Moisés, del pueblo de Israel, celebrando estas y guardando estas fiestas solemnes y todos los sacrificios necesarios durante esas fiestas. Y luego llegamos al capítulo, discúlpenme, repasando un poco otra vez el capítulo 28 y 29, son relacionados con las ofrendas de las fiestas solemnes y estacionales. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que esas fiestas solemnes eran las fiestas estacionales. No sé si se acuerdan cuando estudiamos el libro de Levítico, que había fiestas que se celebraban en la primavera y había fiestas que se celebraban en el otoño, en diferentes estaciones. Las fiestas de la primavera era la Pascua, panes sin levadura, la fiesta de las primicias y Pentecostés. Esas son las 4 fiestas de la primavera. Y luego las fiestas del otoño es la fiesta de trompetas, la fiesta del tabernáculo y el día de expiación, que es Yom Kippur, cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Entonces los judíos celebran 7 fiestas solemnes durante todo el calendario judío. Son 7 fiestas. Tú puedes estudiar esas. Cada una tiene su significado. Las fiestas de la primavera, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la figura de cómo nosotros podemos tomar las fiestas judías en el calendario judío y usarlas como un paralelo hacia el Nuevo Testamento. Vamos a mirar las figuras muy brevemente. No puedo entrar muy a fondo. La Pascua representa la muerte de Jesucristo, porque Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios perfecto, sin defecto, sin mancha, sin arruga, que fue el sacrificio perfecto. Es la muerte, porque Jesucristo es nuestra Pascua. Y luego las panes sin levadura habla acerca de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue sepultado en la tumba. Y luego la fiesta de primicias es la resurrección. Habla de la resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, porque las primicias eran los primeros frutos de la agricultura, que las mecían así, las presentaban, eran ofrendas. Los judíos las mecían así y porque eran los primeros frutos y ellos ofrecían esas ofrendas a Dios, los primeros frutos a Dios. Jesucristo viene siendo las primicias. Jesucristo es el primero que resucitó de los muertos. Y luego ya nosotros vamos en torno, ¿verdad? Él es las primicias y también nosotros, pero nosotros vamos a resucitar, así como Jesús resucitó de los muertos, también tú y yo vamos a resucitar de los muertos también. Entonces, también nosotros somos primicias, pero Jesucristo es la primicia, el primero que resucitó de los muertos. Y luego el día de Pentecostés, pues ese día es celebrado y lo miramos en Hechos el capítulo 2, 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que era la Pascua. Los discípulos estaban en Jerusalén, había 120 en el aposento alto y estaban orando todos unidos en oración. Y luego, ¿qué pasó? Vino como un estruendo, como un viento recio que llenó todo ese lugar y se les aparecieron lenguas sobre cada uno de ellos conforme el Espíritu les daba que hablasen, y allí fue donde nació la iglesia. El día 30 después de Cristo Jesús nació la iglesia en Jerusalén en el día de Pentecostés, que es en la primavera, durante la siega, ¿verdad? Cuando están todas las primicias también se presentan a Dios también. Y luego las fiestas del otoño, la fiesta de trompetas. En el Nuevo Testamento es el rapto de la iglesia. Acuérdate que se va a escuchar la voz del arcángel, ¿verdad? Y una trompeta de Dios. Hablando de la trompeta que va a sonar, eso es el rapto de la iglesia. Y el día de expiación representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a tratar con el pecado, con todas las naciones, va a purificar la tierra para establecer, ¿verdad?, su reino, que el milenio significa el milenio. Discúlpenme, la fiesta de tabernáculos representa el milenio, cuando estemos siempre con nuestro Señor Jesucristo por esos 1000 años, ¿verdad? Vamos a estar en el cielo por 7 años con el Señor, hablando de la iglesia, y luego vamos a entrar al reino, a un milenio de 1000 años con Cristo Jesús. Entonces podemos ver que estos dos capítulos, el capítulo 28 y el capítulo 29, nos hablan acerca, está relacionado con las ofrendas durante estas fiestas solemnes que celebra, ¿verdad?, a la nación judía. Y luego llegamos al capítulo 30. Estamos en el capítulo 30. El capítulo 30 nos enseña acerca del mantenimiento de los votos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir manteniendo los votos? Pues número uno, lo que miramos en este capítulo 28 es un capítulo corto, no muy largo. Número uno es la obligación de la mujer joven en la casa de su padre. Estas son leyes para el pueblo de Israel. Para esta nación que estaban en el desierto tenían que tener orden, a la orden civil, ¿verdad? Sus derechos como judíos. Y era la obligación habla de la obligación de una mujer joven en la casa de su padre, que tenía que obedecer a su padre. También el voto de una esposa invalidando por su esposo. Y número 3, una mujer divorciada o viuda está ligada a sus votos. Y número 4, el voto de una esposa confirmando por su esposo. Entonces había votos entre el esposo y la esposa y el esposo en cuanto a su voto de matrimonio y los hijos que vivían en la casa, si es una mujer o de la mujer divorciada o de la viuda, ella también está ligada a sus votos, si se va a mantener como viuda o
después de ser divorciada si se va a casar otra vez. Entonces, hay votos que hacían. Y acuérdate lo que dice Santiago, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Tenemos que a mirar que cuando nosotros hacemos un voto a Dios, que esa es una cosa muy seria. Acuérdate del voto nazareo que hizo Sansón a Dios y cómo él quebrantó, invalidó ese voto que él hizo y esta mujer Delila le cortó el pelo y perdió todas sus fuerzas y fue un juguete para los filisteos porque le sacaron los ojos. Después de varios años le creció el pelo otra vez y tuvo una última oportunidad y le pidió a Dios que viniera sobre él y estabas parado sobre dos columnas y él empujó las columnas y ese día mató más filisteos que había de los que había matado en toda su vida. Dios le dio otra oportunidad aún después de que él quebrantó el voto de Nazareo. Entonces es muy serio cuando uno hace una promesa a Dios, cuando hacemos una promesa o un voto a Dios. Y ahora llegamos al capítulo 31. Eso vamos a leer este capítulo. ¿Cuántos están conmigo? Ojalá que los que estén escuchando a través de la transmisión estén con nosotros. Estamos en el capítulo 31 del libro de Números. Vamos a empezar del versículo 1. ¿Cuántos están conmigo? Mira lo que dice aquí. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. ¿Por qué era que Dios quería que el pueblo de Israel se vengara de los madianitas? ¿Por qué era? Pues podemos regresar nosotros al capítulo 25. ¿Por qué no regresamos al capítulo 25 de Números? A ver si se acuerdan ustedes lo que sucedió aquí. El capítulo 25. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Mira lo que dice aquí. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y acuérdate, más adelante en el versículo 6, entró un hijo de la familia de la tribu de Simeón con una mujer madianita dentro del campamento y Finés, el hijo de Eleazar, entró en la tienda y los alanceó a los dos con una flecha y luego la mortandad cesó dentro del campamento. El momento que este hijo de Israel entró con una mujer madianita, empezó una mortandad. Dios se enojó. Vino el furor de Jehová y empezó una mortandad. Y cuando Finís lanzó a ambos con una flecha, ¿verdad? Los lanzó a ambos, fue cuando cesó la mortandad. Y aquel día dice que se murieron 24,000. Y mira lo que dice el versículo 14 y el versículo 15 del capítulo 25 de Números. Quiero leer esos versículos. Y también vamos a leer el 16 y vamos a leer del 14 al 18. Del 14 al 18 del capítulo 25 de Números. Dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron, y vosotros con sus dioses ardides con que os han engañado en lo tocante a Balpeor y lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián.
su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces, por eso, regresando al capítulo 31, en esos primeros dos versículos, esta era la razón. Porque Dios le dijo a Moisés en el versículo 2 del capítulo 31, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Esa era la razón, no solamente por los moabitas, sino que los madianitas, una hija una hija de un príncipe de los madianitas que entró al pueblo donde empezó esa mortandad y también el furor de Jehová quiere venir contra de Madián. Él quiere usar a Israel para castigarlos por los 24,000 que murieron en esa mortandad por causa de el consejo de Balaam. Acuérdate quién era Balaam, el profeta que fue comprado por Balac, el rey moabita, y él instruyó a, a Balac cómo Dios podía maldecir este pueblo, y así es como Dios entró, el furor de Dios entró en el campamento y comenzó a castigar el pueblo de Israel. Vamos a seguir aquí en el versículo 3 del capítulo 31. ¿Cuántos están conmigo? El versículo 3 dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Entonces aquí Moisés organiza el ejército para luchar en contra y vengarse de los madianitas. Y luego dice el versículo 6 del capítulo 31, y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Entonces se iban a tocar trompetas, fíjense, durante la guerra. Este hombre Finís, el hijo del sacerdote Eleazar, no venía con armas, él venía con trompeta, ¿verdad? Con trompetas en su mano para tocar esas trompetas. Acuérdense cómo tocaron las trompetas cuando llegaron a la ciudad de Jericó, una ciudad con grandes murallas que era impenetrable. Esta ciudad, en el último día, en el séptimo día, dieron 7 vueltas, y en el séptimo día, la séptima vuelta del séptimo día, sonaron las trompetas, el cuerno del carnero, empezaron a gritar. ¿Y qué sucedió? ¡Bum! Se derrumbaron las murallas de Jericó, y fue una gran victoria para el pueblo. Y aquí este hombre va a ir a hacer porras para el pueblo. Y luego dice el versículo 7 del capítulo 31, vamos a seguir allí, dice, y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espadas. ¿Cuántos saben quién es este personaje? Balaam, el profeta. No murió murió como un pecador, no murió como un hombre recto. Acuérdense que este hombre, que el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó bendiciones hacia el pueblo de Israel, y no salió maldición de su boca. Pero el error de Balaam era la lujuria, era el dinero, se vendió su alma. Y aquí es el resultado de un hombre que vende su alma. Dice, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ese es el error de Balaam, que dice, habla Judas, en Judas, el versículo 11,
nos habla de la rebelión de Coré y del el error de Balaam. Estas dos doctrinas son dos doctrinas. La rebelión de Coré es la brujería, y el error de Balaam es la lujuria, el dinero, el amor al dinero. ¿Verdad? Esos son las cosas que practican los falsos profetas. Son las cosas que practican los falsos maestros, que son comprados, que se desvían de la verdad y no son rectos delante de la presencia de Dios, como algunos de los reyes de este pueblo Israel. Acuérdate que unos de ellos caminaron con Dios, pero había muchos. Dice que y este rey hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y luego habla de otros reyes, y estos reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y levantaron altares a los dioses ajenos, a los dioses de las naciones paganas. Hicieron esos altares en lugares altos, y adoraban a otros dioses. Entonces aquí podemos mirar que este hombre Balaam, ¿verdad?, murió también por su idolatría, que era el dinero. Y mira lo que dice el versículo 9, ya estamos en el versículo 9 del capítulo 31 de Números. Dice: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, y a sus niños, y a todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e encendieron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y aquí estamos mirando el repartimiento del botín que el pueblo, que estos guerreros, ¿verdad?, los guerreros tomaron de los madianitas en esta gran conquista de las ciudades de los madianitas y de las aldeas que ellos tomaron y los despojaron, y se llevaron el botín, así de hombres como de bestias. Y luego dice el versículo 12 del capítulo 31: y trajeron Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. ¿Por qué fue que se enojó Moisés con ellos? Eso vamos a ver en el versículo 15. Dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Es una pregunta. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Dice: ¿por qué dejaste estas mujeres con vida? Si ellas tenían la culpa, ¿por qué Dios nos castigó? Porque ellas eran las que los hijos de Israel fornicaron con estas mujeres paganas. ¿Por qué las dejaron con vida? Wow. Y luego dice en el versículo 17: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido a varón carnalmente. Entonces quería que mataran a todos los varones y todas las mujeres, fíjense, los que no hayan conocido a varón. Porque las que conocieron al varón fueron los que fornicaron con el pueblo de Israel. Las otras niñas no, porque todavía eran vírgenes, no habían conocido varones. Entonces, la venganza, tenían que matar, ¿verdad? Dice: matad a todos los varones y los niños, para no perpetuar la venganza y seguir esa cultura pagana. Es por eso que mandó que mataran a todos los varones y los niños, porque si no, entonces se iban a vengar de ellos después cuando crezcan. Y
que no, pero que no mataran a las niñas, ¿verdad? Que no han conocido, a las mujeres que no han conocido varones carnalmente. Y luego mira lo que dice el versículo 18 del capítulo 31. Pero todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejarás con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Miren cómo estas prácticas, estas leyes que Dios les dio al pueblo. En otras palabras, está diciendo, yo no quiero que entre nada nada inmundo al campamento. Se tienen que quedar afuera todavía purificándose 7 días. Purifica tu ropa que se llenó de sangre, de la sangre, ¿verdad? De los madianitas. Si tocaste un cuerpo de una persona muerta, te tienes que purificar. Cualquier cosa, si tu prenda, si tu piel, si un utensilio, si cualquier cosa que tocó la sangre o tocó algo muerto, ¿verdad? Que viene siendo los cuerpos de los madianitas, la gente se tenía que purificar y luego podían una vez más entrar dentro de la congregación del pueblo de Israel. Esto es importante porque esto podemos mirar aquí que Dios, ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros también nos tenemos que limpiar. Nos tenemos que despojarnos, ¿verdad? De las cosas que no le agradan a Dios. Y la sangre de Jesucristo es ahora lo que nos limpia de todo pecado. Y tenemos que tratar con el pecado que está en nosotros, ¿no? Porque ese pecado es como cáncer, crece en nuestra vida y se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. Si nosotros no tratamos con ese pecado, si no lo desraigamos, si no lo sacamos de la raíz de nuestro corazón, empiezan las raíces de amargura a crecer dentro de nuestro corazón que nos van apartando de Dios. Y esto es lo que Dios les está diciendo a ellos. Tienen ustedes que desarraigarse de todo eso. Sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que nos dice Dios a nosotros. Sed santo, porque yo soy santo. Mira lo que dice en el capítulo 33 de Números, en el versículo 33. Te quiero dar un ejemplo de cómo debemos nosotros de tratar con el pecado que quiere venir, hallar cabida en nuestra alma y en nuestra vida, y es lo que nos va a separar de la comunión con Dios y de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 33. Si ustedes que están en sus hogares ahorita escuchando, mira, pon mucha atención a este versículo y la amonestación que Dios le da al pueblo de Israel, que es para nosotros también una gran enseñanza como cristianos y como hombres y mujeres en Cristo Jesús y como la iglesia. Mira lo que dice el versículo 33. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de discúlpenme, es el versículo, discúlpenme, I'm sorry, el capítulo 33, versículo 55, discúlpenme, I'm sorry, el versículo 55 del capítulo 33. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Dice así: y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. En otras palabras, Dios está diciendo, si tú no conquistas y sacas y echas esos moradores fuera, esas 7 naciones que están en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, si no los sacas y los echas afuera, después ellos van a ser como aguijones en tus ojos
y espinas en tu costado y van a venir y te van a afligir. Y eso lo miramos en el libro de los jueces, acuérdate, en el libro de Josué, porque el pueblo de Israel no desobedecieron y no sacaron a todos los moradores. Algunos ¿cómo puedo decir? Se asimilaron a las naciones que estaban allí, empezaron a adorar los dioses de ellos. Y luego, ¿qué pasó? Esas naciones vinieron y afligieron al pueblo de Israel y los subyugaron a servidumbre. Lee todo el libro de los jueces. Y dice que el pueblo clamó a Dios y Dios levantó un juez y los libró de sus enemigos. Y luego empezaron a hacer lo mismo, a adorar a los dioses. Y luego clamaban a Dios. Y luego Dios levantaba un líder y los libraba. Y hacían lo mismo, clamaban a Dios, levantaba un líder. Y luego Dios, es un ciclo vicioso de apostasía. Miramos el ciclo vicioso de apostasía. Y esto es lo que Dios les está tratando de decir. Evitaran estas cosas. Y como no lo hicieron, eso es lo que sucedió. Y lo miramos en el libro de los jueces, un ejemplo perfecto. Cuando no tratamos con el pecado que está en nuestra vida, después ese pecado viene, mi hermano, mi hermana, y viene siendo la causa por nuestra caída, por nuestro fracaso, por de nuestra desobediencia y nuestra rebelión, si no tratamos con esas cosas. Hay que decirle, Señor, ayúdame, por favor, perdóname de todos mis pecados. Como dijo el rey David, aún los que me son ocultos, los que yo no sé que están en mí, por favor, ayúdame, purifícame, lávame, límpiame. No quites de mí tu Santo Espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí, como dijo el rey David cuando se arrepintió después de el homicidio de Urías, el hombre valiente, un soldado valiente de David, y después de que él adulteró con Betseba y tuvieron un hijo y el niño se murió por el pecado. Dios es justo, Él nos perdona de nuestro pecado, pero todavía Él trata con el pecado y hay una consecuencia por nuestro pecado. Y todavía quizás algunos de nosotros estamos sufriendo todavía por nuestros pecados del pasado. Pero Dios es misericordioso, Él quita el pecado, Él nos perdona de todo nuestro pecado, pero esas cosas después vienen. Mira, como son como espinas y son como aguijones para nosotros y nos hace la vida difícil. Y es difícil servir a Jesús cuando tenemos todas ese peso del pecado que nos asedia. Acuérdate, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Estudiamos eso en Hebreos el capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Verdad? Eso es lo que Dios les está tratando de decir aquí, en este versículo. Y ahora, ¿verdad? Estamos en el capítulo 32 todavía, ¿verdad? Wow, no sabía que me iba a ir para allá, pero estamos en el capítulo 32. O estamos en el capítulo 31 todavía, ¿verdad? En el capítulo 31, discúlpeme. Y luego dice aquí en el versículo, ya leímos hasta el versículo 20, y luego del versículo 21 hasta el versículo 24 también habla del botín, ¿verdad? De ese botín de purificarnos y luego del versículo 25. Si miramos el versículo 25 hasta el 54, habla de cómo se dividió entre los soldados que fueron a la guerra, ¿verdad? Y el pueblo de Israel o la nación se dividió el botín entre ellos y era un botín grande. Tú lo puedes leer en esos versículos del versículo 25 hasta el versículo 24, que es cómo se dividió. Y mira lo que dice aquí en el versículo 50 al 54. Quiero leer esos últimos versículos del capítulo 31, del versículo 50 al 54, hablando acerca de este botín que se dividió entre los hijos de Israel y
los guerreros, dice, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que haya hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová, los jefes de millares y de centenas, fue 16,750 siclos. Fíjense cuánto oro. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Entonces Dios quería que Israel tuviera un corazón dadivoso. Dios quería que su pueblo cooperaran, que dieran de todo lo que Dios les había entregado en sus manos, ¿verdad? Hablando también como nosotros, dando nuestras ofrendas, dando al Señor lo que es del Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ellos trajeron, Eleazar y Moisés trajeron todas estas, este oro, todas estas dádivas, la trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Wow, entonces, no sé, quiero terminamos el capítulo 32. Sí, vamos a terminar, ya para terminar, voy a leer parte, ¿verdad?, del capítulo 32. Ya llegamos al capítulo 32. Este es muy interesante, este capítulo. Mira lo que dice aquí, en el versículo 1. Aquellos que nos están escuchando a través de la transmisión, estamos en el capítulo 32, versículo 1, dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. Aquí voy a explicar un poco del versículo 1 del capítulo 32 y allí vamos a parar porque vamos a seguir con el estudio el jueves que entra. Estamos hablando aquí de dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, que si te acuerdas en el libro de Génesis, cuando estudiamos el libro de Génesis como de los capítulos, quiero estar seguro cuáles capítulos son esos, cuando llega Jacob, del capítulo, déjeme nomás mirar ahí rápidamente, allí de los capítulos 46 hasta el capítulo 50. Si tú lees el capítulo 46 al capítulo 50 de Génesis, te vas a dar cuenta que los hijos de Rubén y los hijos de Gad eran hombres de ganado, eran hombres de ganaderos, de animales. Y es más, ellos fueron los que cuidaron el ganado de el faraón de Israel, los puso al cargo del ganado de él. Y como ellos habían aprendido este oficio de ser ganaderos, también acuérdate de Jacob. Jacob aprendió acerca del ganado con su suegro Labán en Pandán Aram. Aprendió cómo procrear ciertos tipos de animales, ¿verdad? El ganado salpicado y el ganado que no era salpicado. Dios le dio la sabiduría y la manera de cómo procrear entre el ganado. Tremendo sabiduría que Dios le dio a Jacob. Y Rubén y Gad también eran hombres de ganado. Y esa tierra, acuérdense, la tierra del rey Sejón y el rey Og, que es la tierra conocida como Galad, que ellos conquistaron en Transjordania. Acuérdense, Transjordania es esa tierra de Galad y esas guerras que ganaron afuera de la tierra prometida. La tierra prometida empezaba cuando cruzaban el río Jordán. Todavía no habían cruzado el río Jordán. Estaban en el otro lado del Jordán
esa tierra de Galaad era tierra de ganado. Había pastos y la tierra prometida no era ese tipo de tierra. Ah, no tenían esos pastos. Entonces estos hombres, ¿verdad? Estas dos tribus hacen una petición a Moisés que se quieren quedar ellos al otro lado del Jordán para, para hacer tiendas, para hacer sus corrales para sus animales y a no entrar a la tierra con los hijos de Israel. Y vamos a mirar el acuerdo que ellos hacen con Moisés en cuanto a entrar a la tierra prometida y tomar posesión de ella. No les voy a decir qué es. Hacen un trato y eso es lo que vamos a mirar la semana que entra, el trato, ese trato que hace Moisés con Rubén y Gad, porque ellos se quieren quedar en el otro lado, fuera de la tierra de Canaán. Y vamos a mirar cuántas tribus entran a la tierra de Canaán y cuántas tribus no entran a la tierra de Canaán. No entraron, mucha gente piensa que entraron todas las 12 tribus. No entraron todas las 12 tribus. Solamente entraron 9 tribus y media. Se quedó Gad y Rubén y la mitad de la tribu de Manasés se quedaron en la Transjordania, en el otro lado, y solamente las otras tribus y la media tribu de Manasés entró en la tierra prometida. Entonces, la media tribu de Manasés se quedó en la tierra prometida y otra media tribu se quedó afuera. Wow, la tierra prometida representa donde fluye leche y miel, la tierra de promesas, la tierra, ¿verdad? De la bendición. Y luego acá afuera en la Transjordania, pues están como a medio camino, no entraron hasta adentro. Entonces, allí podemos mirar, ¿verdad? El cristiano que quiere andar en los dos lugares, quiere estar acá y quiere estar acá, ¿verdad? Está a la mitad en el mundo y acá en las bendiciones de Dios. Y vamos a hablar un poco más de eso, que no, el cristiano que quiere las bendiciones de Dios, pero nomás quiere poquito, no quiere todo, ¿verdad? Nomás quiere poquito, se quiere quedar a la mitad del camino, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso más, del capítulo 32, a ver si terminamos hasta el capítulo, son 36 capítulos, a ver si podemos terminar el libro de Números la semana que entra para después entrar al libro de Deuteronomio. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Siempre la palabra de Dios nos tiene mucho que enseñarnos. Hay muchas lecciones aquí para nosotros, para aplicarla a nuestra vida y caminar en la palabra de Dios. Y así es como Dios nos bendice. Vamos a orar en este tiempo, pero antes de ello quería decirles a aquellos que quizás vas a escuchar esta transmisión después. Yo me llamo el pastor Eugenio Martínez. Quizás tú estás buscando una iglesia y no tienes una iglesia. Nosotros estamos ubicados somos Calvary Chapel Indio, estamos ubicados en 44919 Gulf Center Parkway, Indio, California, 92201. Calvary Chapel Indio, 44919 Gulf Center Parkway, Indio, California, 92201. Y para aquellos que no están con nosotros en nuestros servicios y están escuchando a través de la transmisión, yo los quiero animar, que empiecen a venir a la iglesia. Los casos de COVID-19 están bajos, ya ni están hablando de COVID-19. No sé si te has fijado, mi hermano y mi hermana, ya no hablan, ya no se está hablando. Yo pienso que después de las elecciones a lo mejor se va a desaparecer, no sé lo que va a pasar, pero ya no se habla de ese COVID-19. Tenemos que sí cuidarnos de la influenza, la gripa que viene. Ve y recibe tu vacuna, ¿verdad? De la gripa para este invierno. Dios nos va a proteger de todas estas cosas.
aquellos que no están viniendo todavía, los quiero animar. Tenemos un servicio este domingo a las 2 de la tarde. Nuestros servicios son los jueves a las 6:30. Estamos estudiando el Antiguo Testamento y los domingos a las 2 de la tarde. Y estamos ahorita bendecidos en Primera de Pedro. Estamos en una introducción de Primera de Pedro, la primera carta que Pedro escribe, su primera carta. Y también aquellos que no están en el edificio pueden enviar sus ofrendas y sus diezmos a Calvary Chapel Indio, P.O. Box 1161, Indio, California 92201. Calvary Chapel Indio, P.O. Box 1161, Indio, California 92201. Y ven este domingo porque vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena este domingo. Amén. Amén. Tenemos también nuestro estudio de varones, nuestro discipulado de varones los sábados a las 7 de la mañana en Panera Bread en la Dinah Shore y la Monterrey, allí cerca de la carretera 10 a cruzar la calle de Home Depot. Y Sam's Club está atrás de Panera Bread. Y luego también tenemos oración todos los martes a las 6 de la tarde. Este martes tuvimos un tremendo tiempo de oración. Había como 20 personas aquí. Estábamos orando a Dios. Estuvo tremendo, orando por nuestro país, por los Estados Unidos, por las elecciones. Y podemos mirar que Dios va a contestar. Él contesta nuestras oraciones y vamos a ver grandes cosas y a Dios hacer cosas grandes y poderosas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia y en los Estados Unidos y a través de todo el mundo, hablando de la iglesia, ¿verdad? Global, la iglesia cristiana. Entonces, pues vamos a orar ya para despedirnos. Señor, gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar rectamente delante de ti, Señor. Y tú dices que sin la fe es imposible agradar a Dios. Nosotros creemos, Señor, en ti. Que tú, Señor, estás vivo. Que tú, Señor, estás con nosotros. Que tú nunca nos dejarás y nunca nos desampararás, Señor. Y que tú vas a obrar en nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, con todos nuestros seres queridos, que tú, Señor, ahorita estás tratando con nosotros, estás bofeteando, estás zarandeando, Señor, estás purificando y estás limpiando la iglesia, Señor, estás conmoviendo, Señor, las cosas de la creación que son movibles para que las cosas inconmovibles, Señor, permanezcan, Señor, que es tu reino, que es tu iglesia, tu pueblo, un remanente, Señor, que tú has escogido, que tú has elegido, Señor, y que el pueblo por el cual tú vienes a arrebatarnos de este mundo, Señor, cuando tú vengas, Señor, en el rapto de la iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, prepáranos durante estos tiempos difíciles, danos calma. En medio de la tormenta, remueve toda ansiedad, toda incertidumbre, todo temor, toda mentira, todo engaño que viene en contra de nosotros. Danos el discernimiento de lo bueno y de lo malo, lo que es de ti, de lo que proviene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Ayúdanos a mirar la verdad y actuar conforme a tu palabra, Señor. Gracias te doy. Bendice a cada uno, aquellos que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya de todo pecado, Señor, y que tu justicia reine en los corazones, Señor, de cada uno de tus hijos y aquellos que todavía no han hecho esa decisión, pero quieren hacer esa decisión de entregar su vida a ti, Señor, confesando el pecado, Señor, arrepintiendo, Señor, que hay arrepentimiento de pecado y confesión, Señor, de que tú, Padre, estás vivo, Señor, que tú muriste
en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste de los muertos, Señor. Y si nosotros creemos en eso, Señor, dice tu palabra que seremos salvos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Amén. Estamos despedidos.